pues dice que fue expuesto, quería ser expuesto ahí por unos escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó cuál era el primer mandamiento de todos. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y seguramente usted sabrá cómo se llama, que es una palabra hebrea, que es Shema. Shema es precisamente la oración de confesión judía, que desde pequeños los padres les enseñan a los niños. Es la oración de fe que comienza diciendo así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después ya viene toda la oración que se aprendían y que conocen los judíos, que usted la puede aprender también si quiere, en el libro de Números 15, 47 al 51, y también Deuteronomio 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21. Todo eso lo aprenden de memoria para poder estarlo meditando 3 veces al día. Es su oración, como para muchos de nosotros el Padre Nuestro, que es la estructura de la oración. Para ellos el Shema se hace 3 veces al día. Jesús está en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es el centro religioso. Ahí se encuentran los académicos, digamos así, los doctores en derecho canónico, los notables economistas. Y Jesús, siendo un humilde hijo de carpintero, en el cual no tenía credenciales académicas, ¿verdad? Porque tanto los campesinos como los artesanos pues no tenían acceso a la educación. Así que ahí se encontraba Jesús entre estos hombres letrados. ¿Cómo enfrentar una situación en donde reside la soberbia y la discriminación? Lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hay autoridades soberbias, autoridades prepotentes, y cuando tú no tienes tu título, o tú no tienes un nombramiento, o tú no tienes X estudios, la gente te tiende a ver hacia abajo. Pero no, ahí estaba Jesús frente a estos hombres letrados. No se avergonzó, porque sabe dónde estaba parado. Sabe en dónde está parado y está consciente de su identidad. Jesús tiene la identidad de hijo de Dios. Así como usted y yo nunca debemos de perder esa identidad, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios siempre tenemos que presentarnos con esa certeza, esa seguridad de que Él está con nosotros. El apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí en la segunda carta de Corintios 4, 7. Así que podríamos decir que entre toda la maraña de mandamientos y reglamentos, lo primero es buscar la voluntad de Dios, que dice que es lo bueno, lo recto, lo agradable. Esa es la voluntad de Dios. Dios mío, cuánta erudición, palabrería, activismo, pero cuánto desamor. Lo hemos vivido en iglesias, lo hemos vivido a veces en nuestra familia. Personas preparadas con maestría, doctorado, buenos cargos políticos, y qué vergüenza, ni siquiera un vaso con agua te ofrecen o te invitan a pasar a su casa. En cambio, conoces a la persona humilde de un pueblo, de una casa, que puede quitarse hasta su propio cama para que tú te quedes, o quedarse sin comer por invitarte un taco. Cuánto desamor y cuánta soberbia. La pregunta del escriba no es el resultado de la ignorancia, porque vemos que le preguntan, ¿verdad?, que cuál es el primer mandamiento de todos. Él había repetido los mandamientos desde su niñez. Jesús conocía el mandato de Dios y él había repetido los mandamientos desde pequeño. Sabía todas las formas de la ley judía, pero muchos de igual manera no conocen el contenido. Es decir, podemos aprendernos la Biblia de memoria,
retenerla. Pero una cosa es retenerla y otra cosa es comprenderla. Usted le puede decir a un niño que se memorice totalmente el Salmo 119 y lo va a hacer porque tenga la retención para hacerlo. De ahí a que entienda lo que está diciendo hay una distancia enorme. Y así muchas personas, muchos fariseos, escribas, conocían la ley. Muchos de ellos la habían inclusive hasta elaborado. Sabía todo sobre las formas de la ley, pero no el contenido. Solo Jesús es la clave para la interpretación. Jesús es la forma en que podemos interpretar la palabra. De modo que en la teoría de las formas, Jesús es un erudito, aún sin tener un nombramiento, una licenciatura o un cargo. Jesús es la forma viva de encarnar la palabra. Conocían los mandamientos, pero no conocían al Dios de los mandamientos. ¿Cuántas personas conocen así? Conocen todo de la iglesia, pero no conocen al Dios vivo, al Dios verdadero. Así que los varones judíos estaban obligados en repetir el Shema 3 veces al día. Recordemos cómo lo hacía José y lo hacía Daniel. Y entonces se redujeron de alguna manera únicamente a la parte auditiva y no en el hacer presente el mandamiento en la vida cotidiana. Y es lo que yo a veces les he comentado: no se hagan religiosos. No se trata de que podemos enjuiciar a los demás y decir quiénes están bien o quiénes están mal. ¿Desde qué punto? Desde tu punto de vista, desde el mío como pastor. La Escritura se hace viva a través de Jesús. El letrado da la razón a Jesús. Y había dos fuentes de línea de pensamiento: los que de alguna manera comentaban la Biblia hebrea y los otros de alguna manera la interpretación helenística. Dos formas de pensamiento. Una es la Septuaginta, es decir, una revisión que se había realizado a los escritos, porque los helénicos se consideraban hombres progresistas. Procuraban vivir la ley a partir de su humanismo. Cuando Jesús afirma que la síntesis de la ley consiste en el amor de Dios y al prójimo, por supuesto que el letrado de alguna manera queda satisfecho. Solo Jesús, repito, es la clave para la interpretación de la palabra. Jesús nos abre la Escritura y nos coloca de frente a la voluntad de Dios. Aquel que no conoce a Jesús, aquel que no ha entendido cómo vivió Jesús y qué es lo que quiere Jesús que hagamos, podrá saber mucha letra, pero dice que la letra mata. Jesús le da vida. Nuestro acercamiento a la palabra no consiste en un simple racionamiento, solamente entenderla. No se trata de tener razón o no, porque muchas personas les entra el debate teológico y debatir si esto aquí dice, no, es que aquí dice otro. No, la clave es hacer la voluntad de Dios. No es quien tiene la razón, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues amarle con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. En eso se resume la ley. En eso se resumen los mandamientos. Y analicemos. Hemos hablado que hay 3 formas de amor. El amor eros, que es el amor estético, el amor en que nuestra cultura únicamente lo reduce a la actividad sexual, ¿verdad? El eros, el enamorarse de la otra persona. El amor filial, que se da entre amigos, filos. Aunque también en la mayoría de los casos, pues también se mediatiza, ¿verdad?, por intereses personales. Amigos, pues digamos, ¿qué tanto interés tienes? ¿Y qué tanto interés será tu amigo o no? Y finalmente el amor ágape, que es el amor divino. Esto es que Dios se da a sí mismo. Dios se entregó en la cruz y ama a las personas, ama al ser humano. De modo que el amor ágape
tiene dos direcciones, una vertical y una horizontal. Digamos que el ágape vertical, el sentido vertical, es el acercamiento que asumimos hacia nuestros semejantes sin esperar nada a cambio. ¿Usted se acerca a alguien esperando que le den? El que ama, ama sin esperar nada a cambio. A veces esperamos pues que nos amen igual, ¿no? O por lo menos cerquita, por lo menos tus hijos, tu esposo, tus padres. Dices, pues yo todo le he dado y a veces reclamamos eso, ¿no? Pero no, el amor sin fingimiento, el amor es el que lo da todo sin esperar nada a cambio. Porque ese es el amor que Dios dio por nosotros. Dio a su único hijo por amor a nosotros. Así que el amor de Dios es nuestra fortaleza. Aprenda esto. El amor de Dios es el centro de la vida cristiana. El centro de la iglesia es el amor de Dios. El fundamento es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Pero el amor es el centro. Nos reunimos porque queremos más amor de Dios. Nos reunimos porque amamos a Dios. Nos reunimos porque queremos amarnos unos a otros. El Señor quiere ser parte sustancial de nuestras relaciones fraternas. No quiere que nada más seamos amigos, cuates, como en el mundo. No, el Señor quiere que seamos hermanos. Un estándar mayor de sangre. El Señor quiere que de alguna manera estas relaciones fraternas que se van construyendo en la iglesia, elevemos nuestra mirada hacia Él y que podamos decirle: Padre, aquí estamos tus hijos, tu iglesia. Es hermoso elevar nuestra mirada hacia arriba y hablar con el Señor en voz baja. Pero bajar la mirada y cruzar la aduana de los prejuicios e intereses individuales para amar al hermano y a la hermana es toda una aventura. No es fácil. No es fácil amar a quien a veces no estás de acuerdo con ella o con él. Porque amar al prójimo pone a prueba nuestra fe. Amar al prójimo te pone a prueba. Porque amar a Dios, pues sería fácil. Hasta los incrédulos creen en Dios y pueden decir que aman a Dios. Pero cuando te pone el Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo, pues ahí te pone una prueba tremenda. Es no hacer lo que el mundo espera, sino lo que Dios quiere. Y ese es el reto, hermanos. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, que dentro del primer mandamiento o el mandato que dio Jesús, al estudiar la Biblia con cuidado vamos a encontrar muchas cosas en la Biblia. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar promesas, principios de vida, historias, biografías, ordenanzas, milagros, mitos, mandamientos y muchas enseñanzas. La Biblia tiene esa riqueza. Aquel que la escudriña, aquel que la lee, aquel que la pone en práctica. La pregunta es esta mañana: ¿conoces bien los mandamientos? Porque eso es lo primero que te enseñan, ¿verdad? Cuando estás en la escuela dominical, para los que venimos de la tradición católica romana, pues lo primero que te enseñan, los mandamientos, ¿no? Pero la pregunta es: ¿usted se lo sabe bien, de memoria? ¿Dónde los encontramos? Dígame, levante su mano y dígame en dónde los encuentra. Deuteronomio, segurísimos. Una parte, pero usted los va a encontrar en Éxodo 20. Éxodo 20 vienen los mandamientos. Los 10 mandamientos han sido la base para la elaboración de las leyes de las naciones que promueven la justicia y el desarrollo, el respeto, la libertad y la paz social. Usted sabe que en Estados Unidos, cuando un mandatario toma posesión, jura sobre la Biblia, porque sabemos que en Estados Unidos llegaron los primeros evangelizadores de Inglaterra y pues era un país 100% evangélico. Ahora ya es otra circunstancia, pero aún así la mayor parte de la Constitución
fue basada en los fundamentos y en los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque nos habla de eso, del respeto, de la libertad y buscar una paz social. Para poder arrebatar las promesas de Dios debemos de obedecer su palabra, guardarla en nuestra mente y corazón y ponerla por obra. ¿Qué dice en Deuteronomio 28:1? Quien llegue ahí que lo pueda leer, por favor. Deuteronomio 28:1. Entonces, ¿qué dice? Que si pones ¿qué? Si oyeres, primero nos dice que tenemos que oír. Luego, primero oír atentamente. Luego, si guardares, ¿en dónde? En el closet. Y guardares en tu corazón. Y después, dice que algunos, nada más algunos y otros no. Todos los mandamientos que hoy te doy. Es decir, 3 acciones: oír atentamente, guardar en tu corazón y después. Entonces ahí sí, primeramente Dios, aquí vemos que esa es parte, obedecer su palabra en esas 3 instancias, y se presenta a sí mismo diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De ahí parte de haber liberado a su pueblo, y dice: entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y entonces tendrás que someterte a estas ordenanzas, a estos nuevos mandatos que hoy te doy. Y recordamos la historia, ¿verdad? Que Moisés subió y regresó. Cuando Dios se presentó a Moisés en Éxodo 3:14 y lo llamó para liberar al pueblo de la esclavitud, le dijo: yo soy el que soy. En hebreo, Egoemi. Le decía: ¿y quién les digo que eres? Porque todos tenían sus dioses y no sabía Moisés qué decirle: yo soy el que soy. Así que esto quiere decir, y eso obviamente quiero mencionarlo como una parte únicamente no textual, porque no es textual, sino es una parte como entendimiento. Quiere decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo que existe tiene un principio y tiene un fin. Dios, ¿qué es? Es eterno, sin principio, porque Él es el alfa y el omega. Entonces dicen: Dios no existe, Dios es. Yo soy el que soy. Si existiera, es que alguien lo hubiera creado. ¿No les han preguntado eso? ¿Y quién creó a Dios? A veces los niños te preguntan: y bueno, ¿y quién creó a Dios? Pues no, nadie lo creó. Él es el principio. Antes de Él no hay nada, después de Él no habrá nada. Así que con ello nos está enfatizando su autoridad y poder absoluto. Por eso cuando dice: yo, Dios, declaro o digo, hagas esto. Imagínate, Dios por mi propia palabra, ¿no? Cuando Él dice que lo jura por Él mismo. Imagínate qué duro, ¿no? Pensar que Dios tiene que decirnos a veces: yo te lo estoy diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no crees en mi palabra?